Bueno, muy buenas noches. Estamos entonces en el Club de Lectura Viajeros de la Palabra. Hoy estamos muy felices porque tenemos nuestro encuentro con la escritora Patricia Nieto. Hemos estado todo el mes, un mes larguito, leyendo la obra Los Escogidos. La leímos en 3 secciones, hicimos 4 sesiones del club para conversar acerca de la obra. Y bueno, muchas expectativas y muchos deseos de conversar con Patricia y hacerle pues una serie de preguntas sobre la obra. No sé si alguna de las compañeras que está presente le gustaría comenzar. Me levantan la manito, ustedes ven que en la parte de abajo, listo, ya hay la primera manito levantada. Vamos, María Cristina, tienes la palabra. Buenas tardes, maestra Patricia, un placer conocerla. Hola María Cristina, ¿cómo está? Manifestarle que muy contenta. No leí todo el libro, la verdad, pero lo que pudimos compartir eh, me gustó mucho, a pesar de ser una historia tan cruel, tan cruda, que está ahí en nuestra memoria histórica. A pesar de eso, tiene mucha poesía, encontramos frases muy, muy bonitas que evocan la naturaleza, que evocan las emociones. Entonces, solamente felicitarla por ese trabajo, que ojalá que sea texto de estudio de muchas facultades, porque eso hace parte de nuestra memoria de lo que no podemos olvidar y de nuestra cultura, ¿no? Porque el tema de las ánimas y todo ese tema religioso, pues es muy de nosotros. Entonces, la manera como usted lo vinculó con las víctimas del conflicto, pues fue una cosa extraordinaria. Y yo sí quisiera preguntarle, eh, ¿qué la motivó? ¿Qué la motivó a hacer ese estudio? Y muchas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias María Cristina, gracias por sus apreciaciones sobre los fragmentos que pudo leer. Eh, a ver, yo he dedicado mucha parte de mi vida profesional al estudio del conflicto armado colombiano y en ese gran universo del conflicto a enfocarme de una manera directa en las voces de las personas. Digamos que más que en los grandes combates, en las grandes batallas o enfrentamientos entre grupos armados y en los, digamos, balances estadísticos o numéricos de lo que ha sido el conflicto, yo me dediqué por una decisión, digamos, periodística y podríamos decir también ética, a escuchar a las personas, en algún momento a las personas que han sufrido de manera directa en su familia, en sus propios cuerpos, estos vejámenes y estos daños que ocasiona la guerra. Y en ese trasegar, en esa búsqueda y permanente y conocimiento constante de pueblos, de veredas, de personas, digamos que han emergido muchas historias. Y de pronto empezamos a oír que en Puerto de Río la gente adoptaba los espíritus de los muertos no identificados, de los digamos, cuerpos que llegaban que bajaban por el río Magdalena, y de cuerpos que finalmente eran considerados NN, es decir, sin nombre, o sin nombre. Muchos de esos sin nombre son víctimas de los asesinatos clandestinos, de las ejecuciones extrajudiciales que luego se llamaron popularmente falsos positivos. En algunos casos, en otros casos eran producto de combates y el enemigo, digamos, tiraba el cuerpo al río para deshacerse de él. Entonces empecé a escuchar que eso ocurría y era como una novedad en el tratamiento del muerto o en el tratamiento del cadáver del no identificado, porque en general lo que yo había escuchado en campos, sobre todo en el campo, es que encontraban un muerto no identificado y lo llevaban a la morgue o lo enterraban donde lo encontraron y le ponían una cruz. Pero una práctica como rescatarlo,
vestirlo, hacerle la misa, pagarle el funeral, y luego dedicarse pues a rezarle semanalmente los lunes y establecer pues con el espíritu esa relación era algo que yo no había escuchado nunca. Entonces, desde el punto de vista periodístico era una novedad, lo que podríamos decir una noticia. Pero era una noticia que estaba reflejando un hecho cultural, una práctica cultural que no conocíamos. Y digamos que esa fue la razón por la que yo decidí investigar un poco más la historia. Patricia, aquí tuvimos una discusión en el club acerca de el tipo de obra que es Los Escogidos. ¿Tú la pensaste como una crónica? Estábamos hablando también de los diferentes tipos de crónica que existen, que hay una crónica literaria. Tú utilizas un lenguaje muy bello, unas imágenes muy bonitas en esta obra. ¿Tú la concebiste de esa manera? ¿La consideras una crónica? Y, y bueno, y el asunto del lenguaje dentro de la crónica, nos gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Antes de darle, vayan pensando sus preguntas las demás chicas. Sí, a ver, el periodismo tiene lo que nosotros llamamos una caja de herramientas, que es un tipo de lenguaje específico, especializado, con el que los periodistas escribimos o nos comunicamos. Entonces es un aparato muy grande, como si uno tuviera una alacena llena de cajoncitos y uno va a esos cajones y saca los tipos, las letras o los recursos lingüísticos que necesita para transmitir la información o la historia, de acuerdo con una intención. Entonces, para la noticia está todo lo que llamamos el lenguaje informativo, que es seco, directo, breve, va al grano, eh, aparecen los nombres de quienes dan la información y punto. Ahí hay una cosa que se llama informes especiales, que son noticias más largas, ¿cierto? Como desarrolladas o ampliadas, pero ese lenguaje siempre es breve, directo, claro, sin opinión, sin apreciaciones del periodista. Hay otro cajón que es el que nos permite hacer periodismo de opinión, que es que a partir de un hecho de la realidad, el periodista opina y dice lo que le parece, la interpretación que hace de manera directa. Digamos, ahí hay menos noticia, no hay narración, hay argumentación. Y se espera que con ese texto el periodista logra transmitir un ideal, una ideología, como dicen, una idea política para influir en el otro, ¿cierto? Por ejemplo, el consumo excesivo de gasolina produce un daño al medio ambiente. Esa es la tesis. Y el periodista enseguida empieza a argumentar por qué, ¿cierto? Y hay otro gran paquete, que es el del periodismo narrativo, que ese es el que permite hacer crónicas, reportajes, perfiles, largos testimonios. Y ese es digamos que es el periodismo que yo más he hecho, aunque he hecho los otros lenguajes, ese es el en el que yo me siento más cómoda y en el que creo que tengo más capacidad de hacerlo. Y esta historia en particular, pues requería narración porque yo le puedo transmitir, decirle al lector, mire, en Puerto de Río la gente adopta los cuerpos y les reza. Esa es la noticia. Pero el lector va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Y esas son las dos preguntas centrales del periodismo narrativo. Entonces, el cómo te está diciendo, cuénteme en detalle cómo es que lo hacen. Te está diciendo, nárreme eso. No solo infórmeme, no opine, no me diga si le parece bien o mal que los campesinos adopten los muertos. Dígame cómo es eso. Entonces ahí es donde la crónica fue un conjunto de crónicas, porque son títulos aparte, son capítulos del libro, que es como si fuera una crónica larga por entregas. Esos capítulos van construyendo ese universo del cómo y por qué, cómo adoptan y por qué adoptan. Y dada la naturaleza del hecho,
que es una naturaleza extraordinaria, casi increíble, ¿cierto? Casi que alguien puede decir, eso es ficción, eso se lo inventaron, eso hay alguien en el pueblo que se lo inventó y eso no lo hacen, o ese periodista se inventó esa historia, ¿cierto? Entonces, el lenguaje, el relato, la narración periodística en formato de crónica era para mí el género narrativo que mejor le servía a la historia que yo quería contar. Y el género narrativo tiene un componente muy importante que es la voz del autor. En otros géneros, la voz del autor no debe estar, no debe ser protagonista, no debe inmiscuirse en el relato. En la crónica sí, porque la crónica tiene el rasgo de ser una mirada de un autor sobre un hecho. Entonces, por eso, digamos que hay de mi parte un lenguaje más deliberado. Cuando ustedes dicen poético o literario, es un lenguaje deliberado de cómo yo, con todo lo que averigüé, puedo contar esa historia. Entonces, claramente es una crónica de periodismo, es un periodismo narrativo, el género narrativo es la crónica, y la crónica necesita, implica, tiene como característica la voz, una voz fuerte del que cuenta la historia. Bueno, chicas, ¿alguna quiere hacerle una pregunta a Patricia? Me levantan la manito y continuamos este diálogo tan interesante. Muchas gracias, Patricia, por esa respuesta. Tuvimos una discusión muy buena también aquí en el club acerca de esos diferentes géneros narrativos y sobre todo el género pues de la crónica que no lo habíamos como explorado demasiado. Mientras las chicas se deciden, no sé si ya alguna quiere intervenir, yo también quería preguntarte acerca de, bueno, es un tema muy delicado, porque también fue una discusión que tuvimos, ¿cierto? De lo delicado que es irse a ciertos lugares a indagar sobre ciertos temas y Puerto de Río fue pues una zona muy golpeada por la violencia. Tú te fuiste allá a hacer trabajo de campo, hablaste con estas personas, grabaste esas entrevistas, ¿sentiste en algún momento temor? ¿Te sentiste que de pronto había personas que no quisieron hablar contigo, que sintieron también temor de contar su experiencia? ¿Cómo fue ese acercamiento con ese tema tan delicado? Yo hice ese trabajo de campo entre el 2007 y el 2011. Era un tiempo muy, muy, muy peligroso porque estábamos terminando los mandatos de Álvaro Uribe y había en toda la región una presencia muy fuerte y constante de los paramilitares. Entonces, digamos que era una época de mucha zozobra y con un alto índice de delitos provenientes de los grupos paramilitares y también de las guerrillas en estas zonas. Entonces, digamos que había un contexto adverso para hacer un trabajo de campo de este tipo. Pero, digamos, yo trabajo sola, o sea, tal vez ustedes saben, yo soy profesora en la Universidad de Antioquia, pero mi trabajo como periodista es independiente, yo no lo hago para ningún medio, ni voy representando a ningún, pues, ni a ningún gran periódico, ni ninguna gran cadena. Entonces, digamos que uno puede pasar un poco inadvertido en este tipo de contextos. Viajé sola la mayoría de las veces, casi siempre viajaba los viernes en la tarde y volvía a Medellín el domingo, y en algunas veces Semanas Santas o bueno, un poco más de tiempo. Me iba en bus, yo no tengo carro ni tengo mi propio chofer, así que me iba en flota y sí se sentía en el camino, en las paradas, en el NUS, en San José del NUS, en ya la llegada a Puerto de Río, pasando el puente sobre el río ya pasando a Santander, pues sí se sentía la atención de toda la gente, pero no era un peligro hacia mí de manera directa, sino era un momento de mucho riesgo para todas las personas movilizarse por las carreteras.
propiamente con las personas que entrevisté en el cementerio y en sus casas no tuve ningún problema, fueron personas muy generosas que estuvieron dispuestas a contar su relato. Digamos que lo más tedioso, lo más difícil fue conseguir información de la fiscalía o información de las mismas fuerzas militares o de los alcaldes o de las autoridades. Ese era el gran problema, los alcaldes y gobernadores no hablaban de eso, los funcionarios de la fiscalía decían que no tenían autorización. Entonces digamos que la atención mayor era con las autoridades, no con que las personas de la historia estuvieran intimidadas. Y sí, en algunas ocasiones me tocó pues que los grupos armados pararan el bus o que en el pueblo yo me diera cuenta de que me estaban siguiendo porque, claro, uno no es de ahí, inmediatamente se saben que llegó alguien que no es de ahí. Pero bueno, realmente eso nunca trascendió, o sea, no pasó nada y creo que tenían mucho más miedo los funcionarios públicos que nunca me dieron la información que yo necesitaba, pues como para que el relato tuviera todas las fuentes. Muchas gracias, Patricia. Por acá nos pregunta Sandra Berrío por el chat, por lo que tiene problemas con su audio. Profe Patricia, ¿cómo dignificar esas voces de las personas víctimas en los relatos narrativos sin que se caiga en el amarillismo o en la frivolidad del relato? Mi pregunta está enfocada en la historia oral en relación a la ética filosófica, que sé que es un tema que usted ha trabajado bastante. Pues mira, yo creo que hay un principio como al acercarse a las personas que han sufrido de manera directa el conflicto, y es que su voz es necesaria para que se sepa que algo les pasó, porque cuando las cosas se silencian, cuando no hablamos de los hechos, cuando dejamos, digamos, durante décadas estas situaciones en el silencio, por un lado, las personas no van a ser reconocidas en su comunidad como personas a quienes se les han vulnerado sus derechos. Y ese silencio hace que muchas personas que sufrieron victimizaciones, digamos, no asuman que esa vulneración no estuvo bien, que no hay ninguna razón, causa, justificación para lo que les hicieron, que ellos, que las víctimas, tienen derecho a que la sociedad les diga, perdón, les hicimos daño. Y les hicimos daño y vamos a reparar de alguna forma ese daño que la sociedad llevada a situaciones de extrema violencia les hizo. A veces quedarse en silencio es necesario. Las familias o las personas necesitan un tiempo para procesar, para entender qué fue lo que pasó, incluso para reconocer que eso que les hicieron no era justo y que no lo merecían y que no estaba bien. A veces la gente recibe esos golpes y dice, pues fue Dios, es que Dios me castigó. No es Dios. O sea, no pongamos a la religión a justificar las guerras. Son otros seres humanos, ¿cierto? Y creo que hay más victimización cuando la gente se queda callada, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro, hablar y contar es una manera de decir, yo sufrí, y si yo sufrí, tengo derecho a tener justicia, ¿cierto? Porque si nunca denuncias el crimen, pues no vas a esperar que haya ni verdad ni justicia nunca. Se van a quedar con la incertidumbre de qué pasó con su ser querido por no abordar la denuncia sobre el hecho. Un actor muy importante de la sociedad para esto son los periodistas. Nosotros tenemos un gran poder para hacer públicas estas historias, para conectar a las personas víctimas con los organismos que tienen que hacer las reparaciones y las investigaciones. Y la pregunta que hace Sandra va a un asunto fundamental y es cómo lo hacemos. El periodismo es una disciplina, ¿no? Es una disciplina, es una cosa que se estudia.
tiene un rigor, tiene un método, tiene un porqué, tiene una manera de expresarse. Es una conducta profesional. Y parte de cumplir eso que Sandra llama dignificar esas voces es cómo el periodista se aproxima a las personas, de qué manera recoge ese testimonio o ayuda a que ese testimonio se produzca y luego lo vuelve un texto o lo vuelve un video y lo publica. Y ahí hay una serie de decisiones que hay que tomar cada día, cada minuto en cuando usted se aproxima a una comunidad, busca a una persona, toma su declaración y luego la escribe. Entonces, es aplicar todo el código deontológico, todo el código ético de nuestra profesión, para que realmente eso que hacemos traiga un beneficio a la sociedad y a la persona que sufrió y no un daño. Es muy fácil hacer daño con las palabras. Así como se hace daño con el arma, con las armas, se hace daño con las palabras. Y nosotros, y los periodistas, tenemos que ser muy conscientes del poder que tiene la palabra para acompañar, para buscar la justicia y en muchos casos para, digamos, hacer más daño del que adicional al que ya le hicieron a la persona. Esto no puede llevar a pensar que entonces no se cuenten las historias o que no se hablen. A uno siempre le dicen, es que cada que a la persona le piden que cuente el relato, la están revictimizando. Y cuando nos situamos en eso, estamos haciendo un llamado casi que al silencio, a decir, no, es que no le podemos preguntar a nadie, o nadie tendría que hablar de eso porque cada que habla se revictimiza. Yo creo que cada que una persona habla y relata en un contexto controlado, en un contexto bien pensado, con un público respetuoso, se dignifica. Eso no quiere decir que no le duela. Y yo creo que esa es una diferencia importante entre revictimizar. Una cosa es revictimizar y otra, como dice Sandra, cuando se ridiculiza o se convierte el dolor del otro en una anécdota y no en una historia. Y otra cosa es que cada vez que una persona cuenta o le pide, no, o sea, no podemos esperar que no vamos a causar dolor. Siempre se causa dolor. Siempre la persona que decide contarte la historia está haciendo un momento de 2, 3 horas, 5 horas, 10 horas en que te cuenta la historia, está sufriéndola, porque la vuelve a vivir cuando la pronuncia. Entonces no podemos pensar que no le vamos a causar dolor. A veces expresar el dolor ayuda al duelo y el duelo es sanarse un poco. Entonces yo quisiera dejar claro que una cosa es la revictimización y otra cosa es que todos estos ejercicios, por supuesto, al traer el recuerdo, provocan sufrimiento y provocan que la gente vuelva a sentirse triste o compungida. Pero muchas veces cuando las entrevistas terminan, las personas agradecen que alguien les escuchó e incluso que como un periodista pregunta más, ¿cierto? Uno pregunta y pregunta, a veces la gente ha contado durante 15 años la misma historia, igualita. Ustedes oyen una mamá y cuenta igualito a todo el mundo cómo fue que el hijo desapareció. Pero cuando aparece alguien que le hace preguntas, le dice cuente más, eh, abre la ventana y le dice yo tengo todo el tiempo que necesitemos para escucharla, las personas pueden contar más y empiezan a descubrir significados y nuevas, casi que nuevas, hasta cosas que nunca habían dicho de sus hijos, se atreven a decirlas por primera vez. Entonces, en ese sentido, hay dolor, pero ese dolor puede conducir a un alivio. Yo no digo que a curar o a quitar el dolor, pero sí aliviarlo, por lo menos mientras la persona elabora el relato. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta, un comentario sobre la obra, sobre lo que leímos? Buenas noches. Hola. Soy Paulina. Uh-huh. Bueno, en principio, pues muchas gracias, Patricia, y también, pues, Olga, por permitir, pues, como este espacio.
yo tengo una inquietud, pues que también fue muy comentada, pues como en el grupo, y es la siguiente, es que si bien, o sea, la percepción, pues, por lo menos de mi parte que tengo, es que si bien, pues, como la historia que Patricia nos narra, eh, pues, cuenta como una parte de las violencias que vivimos, pues, como en el país y en particular, pues, como en esta región, en particular en Puerto Río, si bien pues narra como parte de las violencias y específicamente de las desapariciones, ¿cierto? En el contexto del conflicto armado, también pues como que yo percibía que, pero no sé, o sea, no sé si era tu intención o no, porque pues digamos que lo que a mí me cautivó es que no, o sea, hay muchos relatos y hay muchas novelas y hay muchas historias que narran como la violencia, las violencias y las desapariciones en Antioquia y en nuestras regiones, ¿cierto? En el contexto del conflicto. Pero esta, digamos que a mi modo de ver, era una forma distinta de narrarla porque más allá de centrarte con la violencia como tal, yo percibo que te centraste es como en la relación que establecen los seres humanos con esa situación, ¿cierto? En este caso con estos difuntos. Sí, es la relación que ellos establecieron y en esa medida, entonces, yo conectaba con el tema del duelo que tú mencionas, ¿cierto? Como yo lo que percibía es que esa relación que, pues que las personas de Puerto Berrío establecieron con los difuntos, que fue cogerlos, en muchos casos darles un nombre, ¿sí? Y orarles pues para que descansen, para que supuestamente descansen, en fin, y bueno, y también obtener un beneficio, porque también pedían, ¿cierto? O sea, en muchos casos no era gratuito, sino que también era para obtener un beneficio. Esa relación, o sea, si bien es esa relación, o sea, lo que yo siento es que te centraste más como en esa relación y a partir de eso, un poco hablar como el duelo de las personas que acogen, o sea, es un duelo como unos duelos no resueltos, que lo mencionaba yo en el grupo, como duelos no resueltos de estas personas que trataban de resolverlo con unos seres que no eran los suyos, pero que en alguna medida puede que lo hayan vivido o no lo hayan vivido, pero que son duelos de cualquier otro tipo, ¿cierto? No solamente por pérdidas, por asesinatos, sino un duelo por pérdida de una familia, por pérdida de una pareja, en fin, por pérdida de una mamá, en fin, cualquier otra situación. Entonces, no sé si esa era tu intención o la intención tuya era narrar de una manera distinta esa situación de violencia, no sé. No sé si fui clara. Eh, sí, Paulina, yo creo que sí. Gracias. Ah, bueno. A ver, es complejo porque uno no podría decir que este es un libro sobre los desaparecidos, Ajá. porque de hecho siguen siendo NNs todo el tiempo. Solo hay los dos últimos que logran una identidad, ¿cierto? Esos desaparecidos fueron, digamos, todo el tiempo permanecieron en el mausoleo, en el cementerio, en esa condición. Y hacer ese rastreo, hay unas partes del libro donde yo les hago preguntas, sobre todo a Milagros, que es una lápida concreta, y yo le digo, bueno, ¿usted quién es? ¿De dónde vino? ¿Cuándo lo mataron? Y, pues, ¿le dieron un tiro? ¿Cómo fue? ¿Cierto? Es un diálogo que yo hago con él, con ese personaje, con ese espíritu. Pero es un diálogo, Paulina, sin respuesta. ¿Por qué es un diálogo sin respuesta? Porque el desaparecido no va a venir a responderte, ¿cierto? Es como si la mamá que está buscando a un hijo se pregunta dónde está, quién se lo llevó, habrá comido hoy,
lo tendrán de esclavo trabajando en algún lugar, lo habrán sacado del país, no, será que es indigente y está en las calles, se lo llevó tal grupo, o sea, todas las mamás y las familias tienen un mundo de preguntas no resueltas. Y lo que yo tenía en el cementerio de Puerto Río era un pabellón lleno de lápidas que decían NN y que detrás de esa lápida hay un cuerpo, hay unos restos, un esqueleto, pero tampoco hay comunicación. Es imposible que ellos desde allá me respondan, a no ser que yo utilizara artes para las que no estoy preparada, ¿cierto? Entonces, esa situación de la no respuesta, de la no información, del no nombre, hace que la sociedad de Puerto de Río organice este ritual, ¿cierto? Y es un ritual espontáneo. Y es un ritual espontáneo que, digamos, se forma, se construye como en la otra cara de una moneda, y tenemos una cantidad de nenes solos abandonados en un cementerio, pero aquí al otro lado estamos centenares de vivos que tenemos nuestros propios problemas. Algunos de esos hijos desaparecidos, algunas de esas personas no desaparecidos, pero sí muertos, hermanos, hijos de muertas, de personas que murieron violentamente por la guerra. Pero también personas pobres que están buscando una solución como se dice, sobrevivencia material, personas con alguna enfermedad, personas con un hijo drogadicto y quieren que su hijo deje las drogas. Entonces digamos que frente al pabellón, ya todas esas lápidas se junta un duelo social, que no es solo el duelo del que está desaparecido, sino es una necesidad social de ayuda, de escucha, de apoyo, de soluciones a problemas prácticos, también de soluciones a problemas espirituales. Y encuentran que en ese pabellón dice alguien que esos espíritus hacen milagros. Y cuando uno está desesperado, por un lado, o cuando es muy creyente, entonces le pone su esperanza, su ilusión y su confianza en estos seres que están en otro plano de la realidad. Entonces yo diría, Paulina, que sí es un duelo social, y es un duelo social no resuelto. Por eso, para mí, lo que las personas de Puerto Río hicieron es tan importante, porque ellos pintaron ese cementerio, las bóvedas eran de colores, o sea, no eran blancas y grises, sino eso era como una paleta de colores, cada lápida era roja, lila, verde, azul, no, creo que casi ninguna la dejaban blanca. Y era una práctica local en ese cementerio, en ese pueblo, y uno podría decir que silenciosa, más allá del barrio donde queda el cementerio, que se daban cuenta, pero digamos que no son gritos, no son marchas, no hay megáfonos, no hay, pero con esa práctica, con ese color, con la manera como le daban nombre a estos espíritus, ellos mantuvieron viva una memoria para decir, aquí hay violencia, aquí hay desaparecidos, aquí tenemos cientos de cuerpos de personas no identificadas y también somos colombianos que requerimos y exigimos atención. Y ese pabellón de colores era un grito sin bulla, pues digamos, y por eso yo lo asumo como una acción de resistencia muy fuerte de las personas de Puerto Río, y una resistencia no solo a la violencia del conflicto armado, sino a la violencia social de unos gobiernos y de un Estado que ha sido incapaz de darle los mínimos de bienestar a todos los ciudadanos. Entonces, digamos que eso fue lo que yo fui descubriendo, Paulina, no fue que fue mi intención inicial. Mi intención inicial era saber cómo adoptaban y por qué, esas eran las preguntas. Y luego cuando voy recogiendo voces, pues me voy dando cuenta que eso supera la muerte violenta y pasa por otras razones. Recuerden que hay una señora, no sé si la leyeron, que ella pide que el marido la deje. Cuando en general, pues
más o menos en general uno no quiere que el marido lo deje, a no ser pues que sea, o sea, o uno deja al marido, pero no, y ella adoptó un nene para pedirle que el marido la dejara, por fin. Entonces miren las cosas las necesidades que las personas llegaron a plantear en esa relación espiritual con unos entes, pues, del inframundo, que no son tocables, no son visibles, y ellos creían y creen profundamente en que las ánimas están ahí para ayudarnos. Y en Puerto, yo me acuerdo cuando yo era niña y vivía en Sonsón, a uno le decían que le dijera a las ánimas que lo despertaran, para que no le cogiera la tarde. A mí me parecía eso la cosa más pavorosa. Yo decía, pero si hay un reloj que despierta, ¿yo por qué voy a pedir a un muerto que venga a despertar? Entonces hay una cultura de la relación con los muertos muy importante en nuestros lugares. Pero entonces aquí esa relación llega a lo máximo, que ya no es despiérteme o yo me acuerdo que las compañeritas mías le pedían a las ánimas que las acompañaran cuando vivían muy lejos, en zonas muy alejadas del parque o de la plaza, y era oscuro y era muy tarde, no, las ánimas me acompañan. Bueno, aquí en Puerto de Río esa relación con las ánimas llegó a un punto muy alto, que es esto de pedir favores. Muy bien. Sandrita, tienes la palabra. No, primero darle gracias a Patricia por ese libro que me llevó muchas reflexiones. Yo cada vez que leía un capítulo tenía tristeza, tenía reflexión de la vida y de la muerte, tenía reflexión del cuerpo y del alma, y sobre todo tenía reflexión de acercarme a una situación colombiana y de ser empática con la situación que vive mi país y que la vivió por mucho tiempo y la sigue viviendo aún. Ahorita hablaste, yo te tenía una pregunta, pero creo que ya la acabaste de responder, pero la pregunta era, ¿cuál fue tu intención cuando escribiste o qué sensaciones querías transmitir a tus lectores? Pero yo creo que inicialmente empezaste con algo y de pronto terminaste con algo. No sé si empezaste con una idea y terminaste llena de otras ideas. Sí, Sandra, Gracias. gracias. O sea, uno parte a la búsqueda de estas historias o de las historias con una pregunta, como los investigadores de cualquier disciplina. Pero en el periodismo esa pregunta se va deformando, se va enriqueciendo y de pronto uno termina contestando lo que no preguntó al principio o contestando más de lo que preguntó o dándose cuenta que esa pregunta era muy simple, que era un primer pasito y que la gente le fue enseñando cosas nuevas. Yo quería saber cómo adoptan y uno podría decir cómo adoptan. Ah, no, se sabe que hay un cadáver del río, la gente va, el sepulturero le dice, vea, ese es el suyo, usted le reza, le pone nombre, le compra el ataúd, le paga la misa del entierro, lo tapa y ya se queda en esa relación. Punto, eso es una cuartilla. Eso usted lo contesta en un minuto. Pero es que es un gesto, lo que ellos hacen es un gesto de una intensidad espiritual o emocional tan fuerte que uno empieza a decir, pero ¿cómo así? O sea, que yo voy al cementerio y veo un cuerpo descompuesto y quiero que sea mío y le pago la ropa y le pago el cajón y bueno, y empiezo esa relación. Entonces, yo creo que las personas, cuando uno logra que le cuenten un poco más, ellos van enriqueciendo el texto, ¿cierto? Ellos, no yo, es la gente la que de pronto te va dando unos datos y uno dice, yo no había pensado eso, yo no había pensado eso, yo no había pensado eso. Entonces, la primera intención era, bueno, esa práctica tan rara, tan exótica que hacen allá, ¿eso cómo se hace? Bueno, pero resulta que entrevisté a una señora que se llama Carmen, y Carmen, cuando yo le digo, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace esto tan espeluznante?
porque les digo que ir al cementerio en esa época y estar con ellos cuando adoptan, cuando le tocan la lápida, cementerio, 5:30 de la tarde, esa sordidez, un cementerio como en el de tantos otros pueblos donde van los chicos a fumar marihuana, donde está el alcohólico, donde están oyendo música, los metaleros, o sea, un ambiente tenso. Esta gente ahí en el suelo, sentados en el piso, hay insectos, hay moscas, hay todo aquello, y uno dice, pero ¿por qué se someten a esto? O sea, y, y Carmen es la que dice, yo lo hago porque yo tengo un hermano desaparecido, su hermano era camionero y lo desaparecieron en una ruta, en un viaje, y ella dice, yo lo hago porque de pronto mi hermano está en otro cementerio de otro lugar, y yo agradecería que una mujer como yo le esté rezando. O si está vivo, yo quisiera que una persona buena como yo lo esté cuidando. Y esa señora me dio lo que podríamos llamar la tesis del libro, es decir, el sentido profundo de lo que están haciendo, que lo mencionó ahora una de ustedes, y es ese sentimiento empático con el otro que sufre, que soy yo mismo el que sufre. Yo oro acá, cuido a este muerto, le traigo flores, porque quiero compensar que en algún otro lugar de este país alguien esté haciendo eso por mi hermano. Entonces digamos que esa señora dio la intensidad interpretativa. Entonces a veces no es uno. Yo digo que el inteligente no es uno, no, la gente es la que te está dando la sabiduría y te está enseñando todo el tiempo. Entonces digamos que pasó de preguntarme cómo lo hacen a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que lo haga? Porque también para el periodismo es importante no solo mostrar de una manera descriptiva cómo se hacen las cosas o cómo pasan las cosas, sino qué significan las cosas que pasan. Y qué significa que en un país como este un grupo de personas realice esta práctica. Entonces digamos que la intención se cambió. Entonces, o vino una nueva, que es bueno, hay que mostrar que en este país hay gente, voy a utilizar una expresión que no es del todo correcta, pero hay gente buena. Que en este país hay gente haciendo gestos de humanidad en cosas tan raras para mí como ir a rezar, porque un gesto bueno es el enfermero que cura, es la persona que da comida, es la persona que consuela al que está triste, pero esto es ir a hablar con la nada, ¿ves? Con un muro de cemento y que al otro lado hay unos huesos. ¿Y qué es esto? O sea, son unas personas que le dan un sentido simbólico a la relación con esos duelos. Entonces mi pregunta empezó a llenarse de respuestas, unas que no estaba esperando, pero que la gente las va dando. Entonces yo ahí empecé, la respuesta se va llenando con que no es solo cómo lo hacen, sino qué significa lo que hacen. Y entonces ya al final del libro la intención, o sea, lo que yo quiero que quede en como de mensajes, si se puede decir así, es uno, aquí hay desaparecidos. Y es como reafirmar lo que ellos dicen cuando pintan el muro. Hey, no nos olvidemos, ese es un tema grave, ese es un delito de lesa humanidad. Eso está rompiendo a por lo menos a 120.000 familias en Colombia, si solo hablamos de los números, ¿cierto? Estos son 120.000 historias rotas. Entonces hay que seguir diciendo que hay pese a que en algún momento quisieran las autoridades hacerle pues evitar que de esos temas se hablara. Y lo otro, hay gente que cuida, ¿cierto? Hay gente en los campos, en las zonas rurales, en los pueblos, hay gente haciendo una labor de cuidado. Y en este caso era un cuidado simbólico, porque ya el muerto está muerto y ¿qué es lo que están cuidando? Una relación espiritual diferente, en un plano que tal vez no podemos entender nosotros de manera clara.
Y creo que por eso había que utilizar un lenguaje que tratara de ser respetuoso y de hacer una buena aproximación a, a esa conversación que los adoptantes hacen con esos espíritus, que es una conversación etérea. Nadie les responde desde el otro lado, pero ellos creen que sí, o sí, pero yo no lo entiendo, ¿cierto? Pero mm, crean como una burbuja de protección simbólica que traspasa la individualidad y se vuelve colectiva. Eso es lo que llaman acciones de resistencia, de sobrevivencia, de acompañarse en un dolor y ser más fuertes si están juntos. Y creo que eso, no solo en Puerto de Ríos, sino en muchos lugares de Colombia, en las zonas rurales, en los barrios de las ciudades, se ha visto y la gente lo sigue haciendo y tal vez por eso este país no se ha desbaratado más. Muchas gracias, Patricia. María Alejandra Cobos levantó la mano. Buenas noches, Olga, a todas las compañeras, a Patricia, muchísimas gracias por el libro que escribiste, porque para mí lo tomé como un libro histórico prácticamente, donde muestra segmentos de cómo hemos vivido el conflicto armado en Colombia y una mirada, una visión muy sensible y muy femenina de cómo contaste las diferentes crónicas. Entonces, pues solamente agradecerte y felicitarte por todo el texto y que creo que a todos nos sensibilizó mucho, a todas, porque casi todas éramos mujeres, entonces más emocionante aún de que haya una mujer que haya alzado su voz para contar estas historias que realmente nos hace falta conocer y cómo esta historia también atraviesa el país a través del Magdalena, porque yo sentí que esta historia podía pasar en cualquier parte del país, incluso hasta en Bogotá, donde pues todavía permanece esa tradición con las almas y cómo la violencia nos ha tocado. Y también cómo a través del libro nos invita a esa sensibilidad y a no perder esa memoria de que debemos tener siempre en la conciencia de que hay que trabajar muchas cosas en este país sin revictimizar, como tú lo decías, pero sí ser más empáticos y que esa memoria trascienda y no se pierda porque hace parte de un proceso de evolución dentro de todos los contextos de paz. Y pues la pregunta pues tengo muchas preguntas, pero bueno, digamos que me gustaría saber si de pronto se te quedó algo por contar que te haya tocado muchísimo y que de pronto no te atreviste a hacerlo o pues como que de pronto pensaste, no, esta parte no la quiero tener ahí en cuenta y qué dificultades tuviste a la hora de publicar el libro o si se te presentaron, ¿no? Porque pues de pronto no las tuviste, pero pues me llama la atención, o sea, como que quisiera saber esas dos inquietudes. Bueno, Alejandra, lo primero agradecerte la referencia a lo femenino, porque creo que pues en Colombia las grandes testimoniantes de la violencia han sido las mujeres. No quiero decir que los hombres no lo hayan hecho. Hay relatos y denuncias y asuntos de audiencias donde los hombres, padres, hermanos, abuelos han hecho aportes muy importantes en la reconstrucción de esto, pero realmente quienes han hecho el trabajo cotidiano, lo que podríamos llamar el día a día, el minuto a minuto de la memoria en Colombia son las mujeres. No solo porque lo cuentan, porque tienen la capacidad de decir, a mí me pasó esto, a los hombres les cuesta mucho más saberse víctimas, las mujeres parece que tuviéramos una capacidad mayor de reconocer que nos han hecho daño y de exigir reparación y justicia para ese daño. Entonces, la gran cantidad de testimonios publicados por otros colegas o por investigadores de las ciencias sociales o por la Comisión de la Verdad y demás han sido aportados por las mujeres. Y eso puede tener que ver en parte, pues porque la mayoría de las víctimas totales son hombres, las que quedan viudas y huérfanas en mayor
número son las mujeres. Mm, pero también porque creo que muchas de ellas se han dedicado de manera deliberada, decidida y constante. Es decir, no son testimoniantes de un día, son mujeres que cada 8 días van al parque en Medellín a la Iglesia de la Candelaria desde hace 25 años a decir lo mismo y lo siguen haciendo ya sus hijas o sus nietas. Y las que han contado las historias en los Montes de María, en Buenaventura, en el Catatumbo son las mujeres. Entonces, te agradezco esa referencia. Mm, y habría que tener la confianza y la esperanza en que estos relatos con esta voz de las mujeres sean más iluminadores de futuro, porque las mujeres siempre encuentran una salida para las cosas, ¿cierto? Tienen que sacar a los hijos adelante y eso les da como un talante diferente en la sociedad y que ojalá algún día esta sociedad reconozca el enorme trabajo no remunerado que han hecho miles de mujeres por la memoria en Colombia. Dificultades, mira, una época en esos años, yo creo que del 95, casi hasta el 2010, 2011, que no se publicaban textos de violencia, solo los periódicos, pero no había libros, las editoriales estaban muy, no sé, cerradas al tema, muy amedrentadas, creían que ese era un tema que no se vendía, porque esto pasa también por si se vende o no se vende. Y bueno, ya había mucho miedo en todo el país. Entonces las editoriales no publicaban. Si ustedes hacen un repaso, pues uno encuentra los libros de Alfredo Molano y pare de contar. A nadie más le publicaban. Publicaban las revistas, la revista Número, la revista Sojo a veces y la revista El Malpensante a veces. Pero digamos que textos largos, digamos, de largo aliento, como decimos nosotros, tuvieron que esperar hasta después del 2010. Y si ustedes ven la producción de 2010 para acá, pues van a ver que hay abundancia de esto. Entonces, digamos que dificultades es no, no necesariamente tener un editor, no tener quien te publique, a quien siquiera le interesara pues un texto como estos. Creo que esa fue la dificultad más grande, o sea, que se convierte en una enseñanza para mí de paciencia. Y creo que la paciencia y el tener que esperar me dio dos cosas muy bonitas en el libro. Una es, yo durante muchos años vi ese pabellón quieto, ¿cierto? Y yo volví a y de pronto voy y hay un hueco. Y resulta que a Nancy Navarro se la habían llevado, es decir, la tumba que era de Nancy Navarro estaba roto la lápida. Y es decir, alguien sí se mueve aquí. Es decir, no están en NNs para siempre. Es posible identificarlos. Entonces me empecé a buscar a dónde se llevaron a Nancy Navarro, y cómo se llamaba, y quién era, y quién vino por ella, y dónde vivía, y a reconstruir esa historia que había sido durante años un NN. Y tuve, pues, yo digo que trabajo, pues, pero también suerte de encontrar cómo llegar a un hijo, a Nelson. Y simplemente Nancy Navarro era una mujer de Salgar, Antioquia, cultivadora, tenía una finca de café y, y por las vueltas de la vida terminó en Puerto de Río en un barrio muy malo, en un barrio muy precario, y allá la mataron y la enterraron. Y bueno, finalmente Nelson eh, puede volver a Puerto de Río, da su prueba, o sea, alguien le dice, la mamá debe estar allá porque y él va, le hacen la prueba de sangre y bueno, es compatible. Entonces él se puede llevar a su mamá, que se llama Gilma Rosa Cosio Higuita. O sea, hay un nombre, hay un hijo que va por la mamá, hay un hijo que se lleva a su mamá a su casa, hay un hijo que la entierra en su tierra, en su pueblo. Entonces digamos que fue la paciencia o el no haber tenido un editor antes me permitió ver que sí se puede identificar un NN.
Y la otra historia, que es la de Ismenia Carrasquilla, que Ismenia es una mujer que ha buscado a su hijo, ella ha buscado a su hijo, no, a su hijo lo mataron en Granada, Antioquia, es decir, al otro lado del mundo. Y ella va hasta, le avisan que el niño, que el muchacho está muerto, que lo mataron en un combate. Y ella va hasta Granada y le muestran el cuerpo. Entonces, se lo muestran un día con su ropita de campesino, y al otro día le muestran ya una foto y le dicen, este es su hijo, y ya en la foto el muchacho está vestido de camuflaje. Entonces, en una noche dejó de ser campesino y amaneció siendo combatiente. Y ella mueve cielo y tierra hasta que le dejan llevar esos restos. Ella se va en bus, los lleva en una cajita, en la flota, bueno, eso es horrible. Y los entierra en los lleva al cementerio de Puerto de Río, pero como NN, porque no hay una prueba de ADN que diga que ese es su hijo. Y esas son las cosas de los contrastes entre el sistema legal y la vida real. La mamá lo ve muerto en el cajón y le dicen, pero es que yo no se lo puedo entregar porque yo no tengo la prueba científica de que ese es suyo. Y finalmente un funcionario indelicado le deja llevar el cuerpo. O sea, ante la ley es indelicado, pero ante la mamá es un santo. Él no podía entregarle ese cuerpo, pero se lo entrega. Y ella se lo lleva. Y tiene que esperar años para que le hagan la prueba de ADN y finalmente le digan, ese que está ahí es Robinson. Y puede enterrar dignamente a Robinson. Entonces, esas dos historias fueron como un momento de cerrar y decir, bueno, también dejan una esperanza para los que están buscando. Y resultaron, Alejandra, de te haber tenido que esperar. Entonces, digamos que esa paciencia también me permitió tener esas dos historias, porque si no habría sido un libro con un final donde no pasa nada, donde ese muro, ese pabellón está quieto, no encuentran a nadie, ¿no? Sí encuentran. Entonces, en ese momento la dificultad de publicar era que en este país las editoriales no publicaban estos temas, y por eso se demoró. Muchas gracias por esa respuesta. Damaris, ¿quieres hacerle una pregunta a Patricia? Tú eres la única que no ha hablado. No sé si quieres hacer un comentario. Sí, buenas noches para todas. No, muchas gracias a Patricia pues por esa inspiración. De todas maneras, es doloroso a veces recordar estas historias, pero como ella decía ahorita, es sanador pues hacer este duelo. Yo soy de familia de Sonsón y indirectamente me vi pues como afectada. Incluso me pareció muy lindo en estos días que hicieron una encuesta sobre las personas que son víctimas de la violencia. Y ahí pues estaba parte de mi familia y están haciendo un trabajo muy bonito, una labor como psicológica, y están haciendo esta terapia y es sanador, porque lo que hablábamos ahorita, si usted vuelve a revivir el tema, vuelve a llorar, pero eso yo creo que es como sanarse y mirar que no solamente la violencia fue en Sonsón, sino que mirarla pues macro, lo que la señora decía ahorita, hasta Bogotá se vio afectado. Entonces, no, pues darle como las gracias, porque a veces no es fácil hablar bellamente de un tema tan complejo. Y muchas gracias y gracias por permitirme hacer parte. Bueno, una feliz noche. Gracias, Damaris. Mira, pues digamos que ese tema de las violencias ha afectado a todo el país. Yo creo que nadie puede señalar un punto en el mapa que haya sido no tocado por las violencias. Sonsón fue un municipio que, digamos, tardó en entrar en los ciclos de este último periodo del conflicto armado,
porque fue en los 90, finalizando los 90, cuando hubo como que llegó la violencia a Sonsón, porque antes no pasaba nada aparentemente, aunque ya los grupos armados estaban tomándose las veredas hacia afuera. Pero digamos que era un pueblo donde se vivía muy bien y con una relativa calma. Cuando yo estudié en Sonsón, yo me gradué del Liceo de Sonsón, y había una alarma que sonaban todos los sábados o los domingos a las 12. Era como una corneta que hacía un sonido durísimo y estaba puesta en la iglesia, en la torre del reloj. Y era un mecanismo de alerta que se iba a usar en caso de que la guerrilla entrara, pero la ensayaban cada 8 días para saber que estaba buena, ¿cierto? Digamos que eso fue como lo que yo tengo de violencia, porque cuando yo me fui ya de Sonsón, pues, no había pasado todo lo que luego vino, y lo que luego vino fue terrible. Es decir, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral son un triángulo de una actividad súper intensa, con una gran cantidad de desaparecidos, de muertos, de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, de secuestros y de reclutamiento, como creo que muy crítico en el país. Entonces, durante mucho tiempo nos considerábamos que a Sonsón no había pasado nada, pero cuando pasó, dejó una huella que todavía hoy está ahí, ¿cierto? Entonces, que haya un proceso, Damaris, de trabajo con tu familia o sí, de algún tipo de reconocimiento de lo que les pasó y de conversación entre ustedes o con ayudas externas de ese asunto, me parece muy importante, porque hay una cosa que es muy grave, y es que la violencia o las guerras, cuando no hay comunicación entre la generación anterior y la siguiente, se genera una ruptura cultural tan enorme que parece que los nietos no tuvieran nada que ver con los abuelos. O sea, hay un vacío cultural, un alejamiento de esos afectos. A veces porque los abuelos no quieren contarle cosas que consideran tan horribles a los nietos, porque tienen mucho miedo, porque creen que es mejor que los niños crezcan sin saber todo eso para que sean felices. ¿Sí? Y a veces los adolescentes o los niños dicen, no, esas historias bobas de mi abuelo, yo vivo muy bien, yo tengo moto, o sea, también yo ya tengo moto, estamos prosperando. Pero eso genera una pérdida cultural, como uno diría, como en un tejido, se va a un punto y se hace un roto. Entonces, volver a hablarlo, conversarlo, eso puede ayudar a remendar y a unir aquello que, que se rompió un día, porque los daños de la violencia no son el tiro, no son solo la bomba, el cuerpo destrozado, son los afectos y la continuidad de la tradición rota. Y creo que eso es lo más grave a mediano plazo, ¿cierto? Unas comunidades que no se sienten parte de nada, unos niños o jóvenes sin identidad, porque no ha habido comunicación, no ha habido relato, no ha habido... Antes nos contaban pues las historias del pueblo, los personajes, las leyendas, todo aquello. Eh, pero ahora hay que establecer con los jóvenes conversaciones sobre temas difíciles como estos, eh, porque en nuestro pasado hay muchos sacrificados, pues nuestros tíos, nuestros abuelos, los vecinos, mmm, nuestros propios compañeros de pupitre que un día se fueron a la guerra y no volvieron convertidos pues en un resto que tenían que enterrar sus familias. Entonces, creo que es muy importante eso, Damaris, y ojalá lo puedan continuar y les dé un buen resultado. Ay, sí, Patricia, muchísimas gracias. Una feliz noche. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, para cerrar y abusando un poquito de la generosidad de Patricia, el último punto que yo quisiera que nos hablaras de ello en esta reunión, este diálogo tan bello que hemos tenido hoy, es acerca de las referencias literarias
que se encuentran en tu libro. A Juan Rulfo, en fin, tú tienes unos hilos ahí que conectan esta historia con otras obras que son de ficción, pero me gustaría saber qué te llevó a hacer esas asociaciones, qué te llevó a compartirnos esas pequeñas notas al pie que nos remitían a esas obras literarias. Algunas de nosotras conocíamos, otras no, pero me pareció algo muy interesante en tu libro y me gustaría pues que cerráramos con esa nota literaria. Y bueno, no se me vayan chicas, hay que abrir la cámara y tomarnos la foto con Patricia para tener este registro, este recuerdo tan lindo de este encuentro. Mira, mm, esa estrategia, pues ese recurso de cómo citar. Yo me muevo en un mundo complicado porque es el mundo de la universidad, donde hay que citar y poner la norma APA, ustedes lo sabrán, cómo se cita una obra, y la referencia, y la página, y casi que el renglón. Ahora con lo digital hay que poner el punto de avance del libro electrónico. Entonces hay que poner de dónde sacaste lo que estás citando. Y en el periodismo hay que poner comillas, y poner dijo, me contó, tal como me lo dijo. Bueno, eso se llama atribuir. En la academia se llama citar la referencia y en el periodismo es atribuir quién me dijo qué. Yo no me puedo robar las frases y los relatos de los otros y ponerlos en mi voz. Yo tengo que decir, Olga me dijo esto, porque no fui yo, no es de mí, yo no lo viví o no es de mi creación. Como yo llevaba tantos años en ese tema de los escogidos y tantos años cubriendo el conflicto, yo había leído mucha literatura, no solo libros, no solo novelas y cuentos, sino relatos cortos, poemas. O sea, yo tenía en mi mente una cantidad de información, pero obviamente yo no soy el tipo de persona que tiene la memoria prodigiosa, que sabe dónde lo leyó, qué día y cómo estaba vestido el día que lo leyó. Yo tengo que tomar nota, copiar la frase, apuntar. Pero yo estaba, a ver, eso tiene que ver como con el momento de la escritura. Yo creo que cuando yo empecé a escribir ese libro, yo estaba tan llena, por decirlo así, tan saturada de todas las entrevistas, de todas las notas de campo, de los cuadernos, yo apunto, yo hago gráficos. O sea, yo tenía tanta información, pero también tenía tanta información leída. Yo hice mi tesis doctoral sobre violencia, entonces yo tenía detrás de mí una biblioteca llena de cosas. Y cuando yo empecé a escribir, es como si de manera libre mi memoria o mi cerebro trajera esas citas, ¿cierto? No fue, después encontré cantidad de citas que habrían sido maravillosas, pero digamos que en ese momento no era que yo tuviera un cuaderno con las citas que iba a hacer, o un archivo de Word, dije, bueno, todo esto lo voy a citar, no. Yo iba escribiendo y decía, Rulfo lo dice mejor. Gabriel García Márquez, hay una cita de Gabo que en la primera edición no se me olvidó, pero luego en otra edición la metí. O las Antígonas, o el libro de la antropóloga forense que dice, se oye ruido de huesos. Entonces, era como recuerdos de las lecturas que venían. Y yo lo que ponía cuando estaba escribiendo era, hay una frase de Rulfo que dice más o menos esto y seguía. Hay una frase de no sé quién que dice más o menos esto. Después me tocó ir a buscar en el libro dónde era, qué era lo que decía exactamente y si en verdad esa frase encajaba con lo que yo estaba contando. Pero como venía en un tipo de texto que no permitía que yo dijera 2 puntos, como lo dijo Rulfo en la página 38 de Pedro Páramo, eso estéticamente dañaba a mi modo de ver, estéticamente destruía el párrafo, pero yo tenía que citarlo. Entonces dije, bueno, me lo voy a inventar y lo voy a citar así. Y por suerte los editores lo aceptaron, pues nadie me hizo repetir. En una edición. Recorriste a la cursiva. Sí, en ese caso. y abajo la referencia, pero no una referencia convencional que dijera
Rulfo, Juan, Juan Pedro Coma, Páramo, Pedro Páramo, ediciones, no sé, editorial. no. En la última edición que hicieron en España, al final pusieron la bibliografía completa. Ellos me dijeron, la vamos a poner porque hay gente que no tiene por qué conocer los libros y si la quieren leer. Entonces ellos hicieron me pidieron la bibliografía completa y se puso atrás, ¿cierto? Pero digamos que es que pasa por una apropiación de de esos cuentos o de esas novelas, ya que están muy dentro de uno y van saliendo. Y fue una manera como de ir conversando con esos libros que tenía a mi espalda, pero también con con las fuentes orales y tratar de hacer ese cruce. Fue bonito, porque al final yo dije que bien salió, pero no fue pensado, eso resultó en un momento en que yo dije, esto se podría manejar así, y pasó, pero no fue premeditado, pues, o prediseñado. Pero muy acertadas me parecieron a mí las citas. Y le añaden mucho dramatismo, porque el drama de Antígona, pues la relación que haces ahí me parece muy, muy pertinente. Las chicas que no han leído las obras que cita Patricia, de las que extrae esos pequeños fragmentos de esas frases, se las recomiendo. Todas obras que me parece pues fundamental leer alguna vez en la vida. Patricia, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta horita larguita, como 1 hora y cuarto que nos dedicaste a este club de lectura. Me siento pues honrada de haberte tenido por acá. Digamos que esta clase de encuentros me parecen súper satisfactorios porque son trabajos muy bellos, muy bien construidos y que no tienen de pronto la cantidad de lectores que deberían. Entonces me siento muy feliz de que estas chicas te hayan descubierto y muy atentas pues a tus producciones literarias. No sé si quisieras, pues no sé, darnos un consejo a quienes escribimos, si quisieras cerrar pues con unas palabras. Les pido a las chicas que abran la cámara, por favor, un momentico, para dejar como un registro, un pantallazo de este encuentro. No importa que si están en pijama. Ay, ojalá. Ay, qué bueno verlas a todas. Falta solamente María Cristina. A ver, María Cristina, anímate. Bueno, no, yo les quiero agradecer por la lectura, por interesarse por este tema, que finalmente no es un interés por mí, sino un interés por las personas que ahí aparecen y cuentan sus historias. Agradecerles que se encuentren. A esta sociedad le hace mucha falta el encuentro, así sea virtual. O sea, los amigos y las amigas nos salvan la vida. Yo creo que eso es muy importante, la solidaridad. Y a veces la lectura es un buen camino para hacer esos amigos. A quienes escriben, que no dejen de leer. Hay que leer a medida que se escribe, porque uno aprende, pero también se encuentra cosas que no le gustan y dice, también aprende de aquello con lo que no encuentra link, también aprende. No, agradecerles a ustedes por leer, dedicar el tiempo a leer y por este rato tan bonito. Yo pensaba que iba a ir a Sonsón, pero no fui. Bueno, por acá te esperamos. Bueno. Chicas, Sí, es muchas bueno gracias. que estés en Son disfrutando de la Semana Santa que está tan bonita. Todas Yo dije, ay, la van a cancelar porque es que en Semana Santa en Sonsón no se hace nada más que rezar. Y me dio pena, yo, ay, pero bueno, el miércoles no pasa mucho en la Semana Santa, ¿cierto? El miércoles son los milagros. ¿Qué es lo que pasa el miércoles? Ni idea, pero María Paulina y Damaris son sonsoneñas. Sandra Trujillo está en Medellín, aunque es cucuteña. Sandra Berrío, no estoy segura de dónde Bueno, está. bueno, entonces maravilloso, porque las que no han ido a Sonsón, pues, por favor, háganme el honor de ir a mi pueblo. Nos falló hoy otra cucuteña que está por acá, otra santanderiana que está en Bucaramanga. En fin, este taller es muy diverso, no somos todos sonsoneños, pero
Hay casi que Bueno, una representación del país. del país. Ay, María Cristina, por fin aprovechémosla. A ver, una sonrisita en 3, 2, 1. Ah, 3, 2, 1. Ahora sí. Te quedamos lindas, ahora sí todas. Bueno, chicas, les agradezco bueno, muchísimo. muchas Patricia, gracias, chicas. Nos vemos. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Feliz Chao. noche. Gracias. Gracias a todas. Chao.